En, es- en este video les hablaremos de derivadas implícitas, parciales y multiplicadores de Lagrange. El grupo está conformado por José Camacho, Freddy Marín y quien les habla, Laura Nacona. Somos estudiantes de la Universidad del Cauca del programa de Economía de Cálculo Inferencial en tercer semestre. Primero, derivadas implícitas. Es un método de derivación que se utiliza para obtener la derivada cuando la función viene dada por una ecuación donde la variable dependiente no está despejada, como en este caso, y se denota derivada respecto a x para encontrar y derivado. Lo voy a hacer por medio de este ejemplo. El logaritmo natural de x más Euler a la menos y sobre x es igual a 0. Nótese que aquí aplicamos derivada a ambos lados de la igualdad y aplicamos las propiedades de la derivación para hacerlo. Entonces, derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x más la derivada de esto, en este caso aplicamos la regla de la cadena, o sea, derivada de esto, que sería el mismo por la derivada de lo de arriba a lo que está elevado, que sería, separamos este menos y empezamos a derivar la fracción. Entonces, derivada del primero la dejamos denotado, y derivada, por el segundo menos el segundo derivado, derivamos x, sería 1, por el primero sin derivar sería y, sobre derivada del denominador al cuadrado. Y la derivada de una constante, en este caso 0, es 0. Es el... Ahora, lo que hacemos, lo que hacemos es despejar esta y derivada. Entonces, este está sumando, este término aquí pasa a restar. Ahora, este está Euler a la menos y sobre x, está multiplicando, lo pasamos a dividir. Lo pasamos a dividir y este término, como está sumando, lo pasamos a restar. Cabe destacar que aquí se cancela x y aquí quedaría x. Acá se cancela, quedaría 1 y acá quedaría x. Entonces queda menos y sobre x. Como este término ya lo pasamos al otro lado, entonces x se está dividiendo, entonces lo pasamos a multiplicar. Le multiplicamos x a cada uno de los términos, hacemos regla distributiva de la multiplicación. Entonces nos quedaría menos y por 1 por x sobre x por Euler a la menos y sobre x menos y de x sobre x al cuadrado. Vemos aquí que aquí podemos cancelar podemos cancelar este x con este x con este y me quedaría y sobre x. Y multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la igualdad, ya que y derivado no nos puede quedar negativo. El resultado sería derivada es igual a 1 sobre Euler a la menos y sobre x más y de x. Ahora vamos a hacerlo respecto para encontrar x derivada. Seguimos el mismo proceso, derivamos a ambos lados de la igualdad, pero ahora es respecto a y que vamos a derivar. Entonces, la derivada de esto es la derivada de lo interno, lo dejamos expresado sobre el mismo, sobre x, más Euler por, eh, recordemos que utilizamos regla de la cadena, por, dejamos el signo y derivamos. Derivada de y es 1 por x, pues sería x, menos derivado del segundo, lo dejamos expresado por el primero sin derivar sobre el denominador al cuadrado es igual al agregado de una constante, pues es 0. Igualmente este término está sumando, lo paso a restar y como aquí está multiplicando, aquí está dividiendo, perdón, pasa a multiplicar.
Aquí acaba de destacar que aplicamos ley distributiva a cada uno de los términos y los separamos. Y aquí también, como lo pasamos a multiplicar, aplicamos ley distributiva y cancelamos los X. Aquí cancelamos X, quedaría 1 sobre X y nos queda así, hasta aquí. Ahora lo que hacemos es despejar. Aquí sacamos, lo que hacemos es sacar factor común, o sea, X derivado, para, y esto nos queda multiplicando, entonces lo pasamos al otro lado a dividir. Al otro lado a dividir. Pasamos X a multiplicar porque está dividiendo. Y esto nos queda multiplicando, entonces lo pasamos a dividir. Y así encontramos X derivado. Derivadas parciales. Se conoce como derivadas parciales al objeto de derivar una función de dos o más variables con respecto a una en particular mientras la otra se mantiene constante. Se denota de la siguiente forma. Ahora pasamos con el ejemplo, que es f de pq, la función de pq es igual al logaritmo natural de pq al cuadrado sobre p cuadrado igual a 3 más 1. Entonces, se denota que esta función no hay solo una variable, tenemos dos, p y q. Entonces lo que vamos a tratar de hacer lo que dice las derivadas parciales es derivar una función mientras otra se mantiene constante. Entonces, vamos a ver. Yo les voy a dar una serie de pasos los cuales considero que van a hacer más fácil el proceso de derivación para que no nos quede tan extenso el procedimiento. El primer paso que vamos a hacer es revisar la función y ver que si se puede reescribir. Claro, hay que tener en cuenta de que no se puede simplificar o adicionar una variable o una constante. La función se reescribe dejando todos sus componentes iguales. Entonces, en esta función lo que puedo hacer es, partiendo de las propiedades de los logaritmos, eh, hacer una resta, la cual sería logaritmo natural de pq al cuadrado menos logaritmo natural de p cuadrado igual a 3, que aquí está. Posteriormente pasamos a derivar. Entonces, el primer paso sería derivar el logaritmo natural, que sería 1 sobre pq al cuadrado por el logaritmo natural interno de ese logaritmo, ¿ves? Por la derivada interna de ese logaritmo, que sería q al cuadrado. Esto teniendo en cuenta que estamos derivando parcialmente con p, con respecto a p, menos la derivada del logaritmo natural, que sería 1 sobre p cuadrado q a la 3 más 1, por la derivada interior de ese logaritmo, que sería 2p q a la 3. Posteriormente empezamos a operar esta expresión. Observamos que se puede simplificar las q al cuadrado y nos queda 1 sobre p. Y la siguiente expresión no se puede simplificar, entonces la dejamos como quede. Entonces, ahora bien, continuemos derivando la siguiente derivación con respecto a q. Vamos a hacer exactamente lo mismo. La derivada del logaritmo natural es igual a 1 sobre p al cuadrado por la derivada interna, que sería 2pq menos 1 sobre la parte interna del logaritmo, que sería p cuadrado igual a 3 más 1, por la derivada interna del logaritmo, que sería 3p cuadrado igual a 2. Operamos, vemos que aquí se puede simplificar una p con una q y nos quedaría la siguiente expresión, 2 sobre q, menos la multiplicación de esta expresión, que nos quedaría exactamente igual, 3p cuadrado q a la 2 sobre p cuadrado q a la 3 más 1. Cabe recalcar que lo que nos dice las derivadas parciales nos trata de decir es que es la razón, la velocidad o la rapidez en que una función cambia, mientras una variable se mantiene constante a la otra.
Muchas gracias. Ahora bien, vamos a hablar sobre los multiplicadores de Lagrange. Después de haber revisado los conceptos de derivada parcial y derivada implícita, pasaremos a contextualizar los multiplicadores de Lagrange. Los multiplicadores de Lagrange son un método para poder maximizar o minimizar una función que se encuentra restringida por otra. En este caso vamos a decir que tenemos una función f de q de x y y restringida por una función g de x y y. Entonces, la construcción geométrica es la siguiente. Vamos a suponer que nuestra función a maximizar nos arroja distintos niveles o curvas de línea que tienden al infinito. Y lo que hace nuestra restricción es generar ciertos interceptos con esa función. Como en este caso nos arroja, por ejemplo, acá tenemos que dos interceptos, dos interceptos, dos interceptos. Lo que hace Lagrange es escoger el último intercepto que es tangente a la función a maximizar o minimizar y construye un gradiente de la función restricción, que en este caso vamos a suponer que se encuentra en esta dirección, el de acá, y se supone que hay un gradiente de f que sale en la dirección inmediatamente contraria. Lo podemos ver acá. Lo que hace Lagrange es igualar el gradiente de la función a maximizar o minimizar con el gradiente de la restricción multiplicado por lambda. Y tenemos la siguiente expresión. Y esto es igual a las derivadas parciales de la función igualadas a lambda por las derivadas parciales de la restricción. Ahora, como lo que necesitamos es encontrar los puntos donde se maximiza o se minimiza, o sea, vamos a encontrar unas coordenadas x y y, que son las de este puntito de acá, las de acá. Lo que hace Lagrange, o lo que podemos hacer para proceder a encontrarlos, es igualar los lambdas de la restricción de los lambdas de la restricción multiplicados por las derivadas parciales de la misma, igualadas a las derivadas parciales de la función a maximizar o minimizar. Y así es como vamos a encontrar los puntos, el último punto, el intercepto tangente de la restricción con respecto a mi función. En el siguiente ejemplo tenemos la función o la ecuación f de p y q Euler a la p más q menos p logaritmo natural de q sobre p. Eso sujeto a la restricción de g de p y q, que es igual a 2p más 2q menos 8. Entonces lo primero que nos dice es que debemos encontrar el gradiente de f y el gradiente de g. Pero ya dijimos que eso era igual a tener las derivadas parciales de la función y las derivadas parciales de la restricción. En este caso, las derivadas parciales de esta, mi función a maximizar, es la de acá. Esta es mi derivada parcial con respecto a p de la función a maximizar. Y acá tenemos la derivada parcial con respecto a q de mi función a maximizar. Acá
tenemos la derivada parcial de la restricción con respecto a P y la derivada parcial de la restricción con respecto a Q. Y igualamos el gradiente de la función, las derivadas parciales de la función igualadas a lambda por el gradiente o las derivadas parciales de la restricción. Y vamos a tener la siguiente expresión. Esto ya lógicamente habiendo despejado lambda para poder igualar. En este caso vamos a llegar a tener esta expresioncita de acá, que simplificando obtendremos esta de acá. Para este caso específico podemos ver que no podemos despejar ni P ni Q porque creamos sujetos a la misma variable. Es decir, si despejamos P a un lado de la igualdad, no podemos tener esa misma variable involucrada al otro lado. En este caso, no podemos obtener una solución inmediata y por eso vamos a decir que para poder obtener un caso de maximización requerimos proceder por métodos numéricos y por ahora el resultado no es inmediato. Pero podemos tener acá tenemos la gráfica de la función de esta de acá y vamos a decir que esta, mi restricción, como esta es una ecuación lineal, vamos a decir que pasa, miren, el punto de corte es -8, entonces vamos a decir que pasa como por acá mi restricción y lo que haremos es encontrar un punto que se encuentra por acá. Eso es lo que se podrá hacer ya procediendo pues por acá por métodos numéricos. En este caso pues no es inmediato y dejaremos el ejemplo hasta acá. Gracias.